Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, un podcast de política, derecho y todo lo que se nos ocurra desde el independentismo boricua. En el programa de hoy hablamos sobre la muerte de Ruth Bader Ginsburg y sus repercusiones. Suscríbete a Radio Independencia en tu podcatcher favorito y YouTube y síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Que lo disfruten. Saludos mi gente, bienvenidos a otro episodio de Radio Independencia, como siempre con ustedes Andrés González Verdecía. En el programa de hoy estoy solo, Adriana no se siente muy bien y además es un programa un tanto improvisado de esos que hacemos a veces para reaccionar a una noticia importante que ocurrió en Estados Unidos, que es la muerte de la hasta hace poco jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg. Y usted dirá qué tiene que ver eso con Puerto Rico y por qué un podcast independentista lo está, ¿verdad?, discutiendo. Bueno, pues muchísimo. En primer lugar, porque queremos, porque nos da la gana. Segundo, porque es importante entender las cosas que están pasando ¿verdad? En los Estados Unidos y una cosa que va a tener un efecto tan importante probablemente no solo en el derecho de los Estados Unidos, sino en las próximas elecciones que se acercan. Y además, por una razón mucho más obvia, que nosotros, por nuestra relación colonial, nos vemos afectados directamente por las decisiones que emita ese tribunal, la Corte Suprema de los Estados Unidos. Y puede tener una consecuencia muy importante sobre diversos temas fundamentales, ¿verdad?, aquí en Puerto Rico, y por eso vamos a discutir un poco quién era Ginsburg y cuáles son las repercusiones legales y políticas de su muerte en estos momentos. Antes que eso, quiero agradecerle a un montón de gente, mano. Los últimos episodios se han movido un montón en todas las plataformas. Así que gracias, ¿verdad? Compartan esto si les gusta, denle like, compártanlo en las redes, compartan los videos que estamos haciendo y sigan escuchando el podcast. Recuerden suscribirse, no solo en las redes y en YouTube, sino suscribirse en su plataforma favorita para que esos episodios le lleguen directamente al dispositivo que más le guste. Y en YouTube se suscriben al canal y le dan a la campanita. Bueno, corillo, ¿quién era Ruth Bader Ginsburg y por qué es importante? Lo primero que hay que decir es que en la Constitución de los Estados Unidos, los términos a jueces del Supremo, que se les llama allá, en vez de judges, se les llama justices. Ella era Justice Ginsburg, ¿verdad? Y allá el término de los jueces que se sientan en esa corte es vitalicio, y eso, la justificación detrás de eso es que, pues, que no estén sujetos precisamente a los vaivenes políticos y que no respondan a las personas que los nombraron, sino que una vez tú estás allí, no hay Dios que te saque, y por tanto tú vas a adjudicar las controversias ante tu consideración de una manera pues sin tapujos, sin ataduras políticas de otra naturaleza, supuestamente, ¿verdad? Esa es la justificación detrás de los términos vitalicios. Eso tiene esas ventajas que describí, teóricas y prácticas también, pero también tiene el defecto de que esa corte se mueva muy lentamente con respecto a situaciones sociales y, ¿verdad? Y que por eso personas se perpetúen ahí y lleguen, pues, precisamente como Ginsburg, que tenía muchísimos años, 80 y pico, 89 si no me equivoco, y que la corte no cambie mucho y no refleje los nuevos pensamientos de la sociedad. Y asumir, ¿verdad?, que estos jueces liberales o conservadores pues estén 2, 3 décadas en la corte pautando el derecho, lo cual también puede ser un problema. Entonces, Ginsburg era apenas la segunda mujer que fue nombrada a la corte después de Sandra Day O'Connor. Y claro, ahora está Sonia Sotomayor y Kagan. O sea que en la corte, en la historia de esa corte apenas ha habido solo 4 mujeres, siendo ella una de ellas. Ahí la cámara como que se ve distinto, nada. Creo que perdió calidad, pero voy a seguir, no me voy a enfocar en eso. Si usted está en el podcast, pichea eso. Entonces, Ginsburg. Ella comenzó a estudiar Derecho en la Escuela de Derecho de Harvard. Es de Nueva York, era judía. Casi todos los jueces son de Nueva York, la verdad, no representa y curiosamente hay muchos católicos en esa corte, a pesar de que en Estados Unidos, ¿verdad?, una mayoría es protestante, no católica. Ella era judía. Y Ginsburg, ella estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard, como allí casi todos son de Harvard o Yale. Estuvo en la revista jurídica de Harvard, estudiante excelente. Se va
en su último año, como su esposo también está en Harvard y se gradúa primero, se tiene que transferir a Nueva York y se va a la Universidad de Columbia y estuvo en la revista jurídica de la Escuela de Derecho de la Universidad de Columbia. Yo estudié allí y, y entonces sí que es una de las pocas mujeres que estaban en ambas revistas jurídicas de esas dos instituciones importantes y a su vez pues se gradúa y por mucho tiempo Harvard no la dejaron graduarse de Harvard, no le dieron el título y claro, entonces pues, bien, ella tiempo después cuando ella se convierte en Ginsburg pues le quieren dar el título y ella como que no lo quiso coger, les dijo ahora, ¿verdad? Y hace un tiempo le dieron, yo creo que le dieron el título honorífico y lo aceptó, algo así. Pero en realidad ella se graduó de Columbia Law School. Cuando se gradúa ni siquiera, no le llovieron las ofertas a pesar de, ya era madre y a pesar de tener todos los méritos y ser supuestamente la mejor en la clase y qué sé yo, no le ofrecieron inmediatamente un clerkship en el Tribunal Supremo ni le ofrecieron trabajo en los grandes bufetes de Nueva York, pues, ¿verdad? Por ser mujer y por ser madre. Luego se le ofrece, ¿verdad? Logra meterse como oficial jurídico ¿verdad? En una corte con ayuda de un mentor y entonces comienza a dar clases y por ahí. Entonces ella se distingue precisamente porque en los 70 ella en realidad se conoce, además de como jueza, fue una litigante muy importante y avanzó muchísimo, adelantó muchísimo los derechos de las mujeres a nivel constitucional de los Estados Unidos y de una manera muy particular. Pueden ver unos documentales que hay sobre ella, Notorious RBG. Ella creó mucho cariño y se le dice Notorious RBG de Ruth Bader Ginsburg en referencia por supuesto a Biggie, ¿verdad? Notorious B.I.G. y demás. Entonces ella logró calar hondo porque ella utilizó como estrategia en los 70 el luchar por los derechos de ¿verdad? Y la igualdad de la mujer, pero de una manera muy peculiar. Muchas veces sus clientes eran hombres que se quejaban de esa diferenciación que se hiciera en la ley por beneficios o derechos que se reconocieran por uno de los géneros y no por el otro. Y entonces por eso, ¿verdad? Ella un poco toda esa jurisprudencia de on the basis of gender y que luego se utilizaría para establecer que las diferenciaciones por razón de género se verían bajo un escrutinio intermedio, ni siquiera el escrutinio estricto al día de hoy, pero ¿verdad? Que eran inválidas constitucionalmente si no cumplían con ciertos criterios, pues ella fue absolutamente fundamental. Pero lo interesante es que lo hacía muchas veces desde la perspectiva del hombre. Que si había un beneficio que solo se le daba a la viuda por tal razón, pues mira, el hombre demandaba. ¿Verdad? Porque ¿cómo es posible que yo no pueda recibir esos beneficios por el hecho de que quien murió fue mi esposa? Cosas así, pero obviamente lo que estaba detrás era acabar con esas barreras y ese discrimen que obviamente estaba ahí por una visión de machismo y que la mayor parte de las veces perjudicaba a los hombres. Ella es en gran medida algo muy similar a lo que fue Thurgood Marshall poco antes para los negros, quien con la NAACP y demás litigó mucho en los 60 en las causas de los negros y luego se convierte en el primer juez negro en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pues ella tiene ese espacio, ¿verdad? Y un rol muy fundamental en el feminismo en los Estados Unidos. Entonces, Clinton, luego Jimmy Carter la nombra al circuito de apelaciones del distrito de District of Columbia, o el distrito, perdón, el circuito federal. O sea, llega a la judicatura federal y luego Clinton la nombra como jueza de la Corte Suprema de los Estados Unidos, donde estuvo hasta ahora 20 y pico, 27, no es importante, pero un montón de años. Entonces, allí también siempre votó, ¿verdad? Escuché que cuando la nombraron la gente no estaba claro en cuanto supuestamente había ambivalencia o había criticado el razonamiento de Roe vs. Wade, que es el famoso caso, ¿verdad? De los 70 que reconoce el derecho de las mujeres a terminar un embarazo no deseado, ¿verdad? Un caso absolutamente fundamental. Y llega a la corte y desde entonces ha sido, ¿verdad? Parte del ala liberal, más o menos de izquierda, pero cuando yo digo izquierda, cójalo con calma porque en Estados Unidos es otra cosa, ¿verdad? Sobre todo en términos de derecho propietario y demás, pero esta ciertamente era la voz más verdaderamente liberal que hay, incluso más que Sotomayor en muchísimos aspectos, y que Breyer y todos los demás, y Kagan. Así que era definitivamente un ícono, no tanto como Scalia lo es para la derecha, vamos a verlo con calma, pero ciertamente sí, hay quien diría, voces liberales, que esto era o el equivalente, y de hecho tenía a pesar de unas diferencias ideológicas serias, tenía muy buena relación personal con Scalia. Hay hasta obras que se han hecho de ópera y demás, de Scalia y ella, y se ha escrito mucho, ¿verdad? Así que ese era Ginsburg. Y era fundamental porque en decisiones de los derechos LGBT, en decisiones del aborto, en decisiones de acción afirmativa y en todas las causas liberales, financiamiento de campaña, separación de iglesia y Estado, el voto de ella siempre iba a estar absolutamente claro.
por lo que es importante. ¿Qué pasa? Ahora muere y se forma un proceso político, una pelea política grande que habrá apenas menos de 2 meses antes de una elección general en los Estados Unidos y apenas 3, 4 meses de que termine el cuatrienio de Trump, gane o pierda la elección. Entonces, el cuerpo todavía, ¿verdad? Como dicen, no está frío. Y ya el mismo día Trump y los demás empezaron a hablar de que hay, ¿verdad? Que van a nombrar un sucesor, muy poco respeto a la familia y a ella. ¿Y qué pasa ahora? Bueno, recordarán, es bien importante hablar de contexto porque aquí en Puerto Rico nosotros tuvimos, los republicanos se puede decir que aprendieron de los PNP, porque a lo mejor yo espero que la gente tenga esto bien claro, porque esto fue hace poco, pero la gente joven que esté escuchando este podcast o viendo este video, aquí cuando Ñañito, Jorge de Castrofón, ese corrupto convicto, era el jefe de reglas y calendarios allá en el Senado hace unos cuatrenios bajo el gobierno compartido de Aníbal Acevedo Vilá, cuando Aníbal Acevedo Vilá era gobernador y el PNP ya controlaba ambos cuerpos legislativos. Aquel bandido que ahora es analista por ahí dijo que lo del banquete total y dijo que allí no iba a confirmarse a ningún juez que no fuera estadista. ¿Cuándo dijo eso? Cuando Aníbal Acevedo Vilá tenía 3 de 7 vacantes en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. 3. Y Aníbal Acevedo Vilá fue incapaz de forzar una situación o negociar una situación mediante la cual pudiera llenar esas vacantes. E increíblemente el país, ante esa irresponsabilidad total, el país le dio la victoria a Luis Fortuño. Y Luis Fortuño, gracias a ese corrupto, tuvo la oportunidad de nombrar 3 jueces nuevecitos, ¿verdad? Y no solo anexionistas, sino bastante de derecha. No, algunos no tan quizá a la derecha como populares que hay ya, pero eso fue lo que sucedió. Pero no solo eso, sino que la Constitución de Puerto Rico dice, igual que en el Supremo Americano son 9, la Constitución de Puerto Rico, ¿verdad? Hasta ese momento ha cambiado el número, la cantidad de jueces que ha habido históricamente. Y mientras que antes había... Voy a prender esta luz un momento para los que estén viendo el video. Entonces, mientras que antes había... Creo que ahí se ve mejor. ¿Verdad? Cuando estaba a nivel de la seguridad había 7... la Constitución dice que para que se altere el número de jueces que componen el tribunal, el propio tribunal tiene que pedirlo para evitar que cada gobernador juegue con eso y saque y ponga. ¿Y qué pasó? Mete 3 nuevos. Ahora la mayoría pide, controlada por primera vez por los azules, pide que, que aumenten el número de jueces. Así que le aumentan 2 veces más. Y el PNP que quedaba entre Rivera Pérez, porque yo creo que Rebollo no estaba... se va del tribunal. Así que, cuento largo corto, en un periodo de 2 o 3 años, Fortuño metió 6 jueces anexionistas nuevos, controlando por primera vez el Tribunal Supremo, cosa que muchos populares lloran y se acabó el mundo, pero ellos controlaron el Supremo y tomaron decisiones de forma política también muchísimas, por mucho tiempo. Y claro, como controlaban y siempre ganaban, pues no hacían la misma queja. Entonces... eso fue lo que sucedió, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico, y políticamente le salió de show la movida y controla el Tribunal Supremo y ha tenido consecuencias, si bien no puramente ideológicas, en lo político partidista sí se ha manifestado. Ahora bien, pues unos años después, parece que, y lo digo vacilando porque ellos ni idea tienen de lo que pasa en Puerto Rico, ustedes saben que Obama estuvo 8 años en la presidencia. Y durante el transcurso de su presidencia, él pierde el Senado, que obviamente es quien confirma, pasa a juicio, ¿verdad? El Consejo y Consentimiento del Senado para nombrar a los jueces que son funcionarios de los Estados Unidos a la Corte Suprema. Pues, ¿qué pasó? Que él pierde el Senado y de repente muere Scalia, un juez absolutamente fundamental, ¿verdad? El arquitecto de gran parte de esa mentalidad de derecha que impera ahora, del originalismo, el textualismo en la Corte Suprema. Y los republicanos, por casi un año, creo que el nombramiento fue en marzo, pero Scalia murió antes, casi un año completo, los republicanos dijeron, ¿saben qué? No te vamos a evaluar ni a confirmar a nadie. Decían, estos años eleccionarios, que el pueblo decida, y cuando el pueblo decida, después nombramos. Casi un año, ¿verdad? Recuerden eso. Y Obama, obviamente empezó la campaña, y eso fue un acto de irresponsabilidad total de los republicanos. Quedaba un año, el cuatrenio no había acabado. Y había tiempo suficiente. Obviamente fue un acto de politiquería. Y
Obama por lo menos nombró a Garland, que parece que era un tipo moderado, un poco para que la derecha, ¿verdad? Meterle presión y hacer concesiones, algo que Aníbal Acevedo Vilá ni intentó. Pues Nacarile del Oriente. ¿Y qué pasó? Que el pueblo también no le importó ese acto de irresponsabilidad y eligieron a Donald Trump. Donald Trump mete ahí este fue Gorsuch, el primer juez, y hace su primer nombramiento a la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo nombra. Tiempo después se retira Anthony Kennedy y Trump nombra a Kavanaugh. Recordarán que al final los demócratas trataron, ¿verdad? Salió el asunto de la mujer que lo acusaba de agresión sexual y toda esa cosa. A última hora salió y entonces lo confirmaron. O sea que Trump ya lleva dos. Y ahora muere Ginsburg. Y muchos liberales pueden decir, bueno, nada, Ginsburg, qué buena es, todo. Otros le pueden decir, mano, no jugaste para el corillo. No te retiraste cuando podías, no te retiraste bajo Obama, incluso aunque esto estuviera en el Senado, o no te retiraste antes, ¿verdad? Cuando ya llevaba muchos años en la corte y los liberales y los demócratas podían controlarlo. Pero bueno, otra gente puede decir nada, que estuviera hasta el final y que se chave. By the way, tiro aquí a modo de paréntesis algo de lo que nadie está hablando. La jueza asociada del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Anabel Rodríguez, cumple 70 años este año al final, porque la Constitución de Puerto Rico dice que a los 70 se tienen que retirar aquí. Y eso puede ser un factor, así que es posible que al final del cuatrenio, y yo no he escuchado a nadie hablar de esto, haya una pelea para nombrar ¿verdad? Un nuevo juez al Supremo. Pero bueno, ya veremos. Pues, ¿qué pasa? Ginsburg no se retira y ahora muere esta persona, ¿verdad? Que ciertamente fue una gran litigante y que tiene un rol particular en la lucha feminista y en el ala liberal, si se quiere, de esa corte tan retrógrada. Entonces, ya ni siquiera no ha pasado un día, mano, y ya Trump dice que van a actuar de inmediato. Los republicanos, Mitch McConnell del Senado dice que van a confirmarlo. Todo el mundo, hay otros que dicen, olvídate, usen mis palabras en mi contra. O sea, lo que dije en el 2016 de que en año eleccionario no. Y ya dijeron que lo van a confirmar. No faltan 2 meses. O sea, si somos más sensatos, tomar estas decisiones usualmente se escrutan súper bien, se investigan. Eso sí lo hacen bien los americanos. Y versus muchas de las veces lo que se ha hecho aquí a lo loco. Y obviamente falta poco tiempo. Y apenas faltan 4 meses para que se acabe el cuatrenio. Ahora bien, eso es lo que va a pasar. Y ahora se van a matar. Y los que decían antes que había que esperar a las elecciones, ahora van a decir que no. Y los que decían que había que actuar inmediatamente, ahora van a decir que hay que esperar a las elecciones. Porque la hipocresía va para los dos lados. Tampoco hay que estar siempre tirándole a Trump y al otro no. La hipocresía puede ser de los dos lados. Porque si bien las elecciones están ahí al lado, faltan 3 o 4 meses para el gobierno. Y al igual que con el asunto de los atornillados y eso, que me perdone quien me perdone. Pero el gobierno votaron por Trump, votaron por los republicanos y ellos tienen el poder por 3 o 4 meses. Así que no se deben hacer las cosas al azar. No se debe hacer esto a lo loco, rápido, ni se debe ser hipócrita, porque peor son ellos que en una posición de hace 4 años tomaron la posición totalmente contraria un año. Eso está súper mal. Pero si no hubieran sido quizá tan puercos antes, pues la cosa hubiera sido distinta. Obviamente, si ellos retienen el poder y ganan las elecciones, pues esto se va a hacer poco a poco, de forma sosegada. Así mi abuela. Pero Trump, esto va a tener un impacto brutal, no solo por lo legal, que lo vamos a hablar, sino porque políticamente Trump, yo pienso que esto, ¿verdad? Suena duro, pero esto le va a convenir mucho por la siguiente razón. Primero, puede jugarle a la derecha, ponerle un nombramiento nuevo ahora que le guste mucho a la derecha. Puede proponerlo como ficha, pero él no tiene que llenarlo antes de las elecciones. Puede proponerlo, puede jugar con eso. Pero una vez pasen las elecciones, él sigue siendo presidente hasta el 2 de enero. O sea que en realidad él tiene ahí 2 o 3 meses para jugar, pero es una ficha política gigante porque ahora aquellas personas anti-Trump o de derecha que a lo mejor no estaban de acuerdo, republicanos, ahora les añaden esa gran ficha política de esa vacante en el Supremo. Y es bien difícil de ellos porque les van a decirle miedo, te lo van a llenar los demócratas, te van a meter comunistas ahí, bla, 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 bla. Y todas esas boberías. Así que yo pienso que esto puede tener un efecto serio sobre las elecciones porque ahora vamos a ver toda la opinión pública y los medios y la propaganda girando en ese camino. Y los republicanos lo van a usar como tratarán de usar los demócratas, pero los demócratas yo pienso que la tienen un poco difícil en el sentido de que podemos decir, primero el Partido Demócrata tiene que empujar duro, ¿verdad? Para tratar de impedir eso, pero ¿de qué manera tú lo puedes impedir? Hay otra cosa que es el filibuster que podemos, ¿verdad? Es una herramienta, pero eso
Dudo que se vaya a dar y eso se puede también quitar. Ya ha habido lo que le llaman el nuclear option para acabar con eso. El filibuster es cuando el senador se paraba y empezaba a hablar de lo que fuera para impedir que bajaran a votación. Una locura, en mi opinión. Pero el punto es que ellos tienen el poder y tienen el poder porque la gente se lo dio. Porque es que aquí a la gente le encanta echar la culpa al otro. La gente votó por ellos. Así que, ¿de qué manera ellos van a impedir que ellos llenen esa vacante antes del 2 de enero de 2021 en caso de que Trump pierda? No la veo. Bueno, si se van a la calle y hacen muchas cosas, pues santo y bueno, pero difícil. Y estamos en récord. Busquen Radio Independencia para atrás cuando salieron todas esas alegaciones y de varias mujeres de agresión sexual contra el juez Kavanaugh, que alguna gente decía, no, imposible, lo va a retirar, no lo va a confirmar. Y yo dije aquí que obviamente lo iba a confirmar y que jamás iban a dejar pasar esa oportunidad. Y yo pienso lo mismo en esta ocasión, sobre todo porque la derecha se siente siempre traicionada de que ellos, a pesar de tener 6 jueces y que históricamente 5 jueces actualmente han controlado el Supremo por décadas, incluso en la era Roe v. Wade, siempre la retranca de la derecha quiere que vaya más lejos y se sienten un poco defraudados siempre. Y en los últimos años han cogido un giro peligrosamente derechista, aunque siempre ha sido de derecha. ¿Verdad? Nombrando gente cada vez más recalcitrante. Y con todo eso siempre siguen cogiendo cantazos. Ahora, ¿verdad? Con la salida de Kennedy y eso, el juez, que es un juez conservador, John Roberts, es el juez presidente, ha tomado decisiones que ellos consideran de traidor, ¿no? Como validar 5-4 el Obamacare, el Affordable Care Act, y otras opiniones donde él es el voto, ¿verdad? El swing vote. ¿Y qué pasa? Bueno, pues ahora ya se fue, al irse Kennedy eran swing vote, y ya ellos tienen el control 5-4, pero ahora los liberales pierden a Ginsburg, ¿verdad? O sea que pierden uno y ellos ganan otro, de manera que el control de la derecha republicana se puede ampliar a 6-3 y esto es de por vida. Así que revertir esto desde el punto de vista liberal norteamericano puede tomar décadas. Por eso es que es tan importante esa rama de la que se habla muy poco. Décadas. Esto puede tener un impacto y ya lo tiene. No te estoy diciendo que la corte es liberal. No les estoy diciendo eso. Pero es ampliarlo de una manera contundente. Y eso, revertir eso, toma, al igual que toma aquí tiempo, tomará tiempo allá y podremos estar hablando de 20, 30, 40 años antes de que, ¿verdad? Los liberales tomen el control y cuidado. Y además que los liberales tomen el control, pues, hay que ver qué significa eso, ¿verdad? Tampoco te estoy diciendo les estoy diciendo que son socialistas. Pero bueno, es sumamente importante y yo pienso que cambia el escenario político y se añade al asunto de la pandemia, del discrimen racial y las manifestaciones en los Estados Unidos. Esto ahora pasa a ser, en mi opinión, otro de los puntos clave de estas próximas elecciones. Entonces, ¿qué pasa en Puerto Rico? Déjenme ver si he cubierto todas algunas de las cosas que quería decir. ¿Qué pasa en Puerto Rico? Pues mira, como les dije, estas opiniones afectan a Puerto Rico, lo queramos o no, y de forma antidemocrática, y para mí no debería ninguna aplicar a Puerto Rico, independientemente de que me guste o no una decisión. Pero esas decisiones como, ¿verdad? La validación del Obamacare, el sistema de salud, que no es de salud universal, pero, ¿verdad? De Obama. La decisión de Roe versus Wade que permite, que reconoce el derecho, bajo el derecho a la intimidad, el derecho de una mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo, y particularmente terminar un embarazo. Decisiones como Citizens United que impiden que nosotros podamos regular adecuadamente el financiamiento de campañas y elevan el dinero en las campañas a una cosa de derecho divino. Todo eso y mucho más, la aportación de armas, el que nosotros no podamos determinar, regular adecuadamente cómo se adquieren y portan armas. Todo eso aplica a Puerto Rico y afecta a Puerto Rico, así que usted tiene que entender cómo nos afecta, por qué es bueno o malo antes de poder emitir un juicio sobre todo esto. Y la igual acción afirmativa. Entonces, gente, el issue es que si bien ha sobrevivido, por ejemplo, el Obamacare 5-4, Roe versus Wade, la acción afirmativa, por decir alguno, porque ya lo de separación iglesia y Estado, la derecha ahí siempre está ganando, pero eso ha sobrevivido y hay un peligro súper real. Es más, es casi raro que hasta hoy hubo una decisión más o menos reciente que validó ciertas restricciones, ¿verdad? Que validó el aborto y invalidó unas cosas que están haciendo unas clínicas ahí que obviamente eran una nébula. Ya es sorprendente que no se hayan ido a ajuste con el control de los republicanos, pero ahora si cogen 6-3 y Trump le tira eso a la retranca a la derecha, se puede ir a ajuste y pudiéramos estar hablando de que en menos de un año o dos sea ilegal. Entonces,
apagado ese derecho a nivel constitucional, lo que hacen Tata y Proyecto Dignidad, y toda esa gente que dicen, sí, yo respeto los derechos adquiridos, claro, porque te los impuso Estados Unidos, pero a la que te apaguen allá, entonces hoy día el delito, el Código Penal recoge el delito de aborto. Lo que pasa es que es letra muerta porque constitucionalmente Estados Unidos pues ya se reconoce ese derecho. Pero si no, aquí la retranca conservadora lo legisla. Claro, el PIB nosotros no haríamos eso, las fuerzas progresistas no haríamos eso, queremos un de esto de vanguardia, ¿verdad? Pero para que vean lo importante que puede ser la muerte de Ginsburg y lo que veremos en las próximas elecciones y cómo afectan las próximas elecciones. Que si debió retirarse antes, bueno, cada cual con lo suyo. Alguien dirá, no, que de hasta el final, ¿verdad? Ella, si eso es vitalicio, que hasta que pueda. Ella estaba muy deteriorada de salud. Yo trabajé en el Supremo allá, 4 meses estuve en D.C. y yo la vi físicamente y estaba bien deteriorada, ¿verdad? Y para hacer las preguntas y eso, aunque ahí ellos dependen de oficiales jurídicos y un grupo en su oficina que hace un trabajo pues, genial, pero físicamente ella tuvo cáncer como en 5 ocasiones, ¿verdad? Pero era una jueza muy activa, muy importante. Hasta el último día estuvo hablando de sus temas. De hecho, en el 2016 tuvo que pedir perdón porque dijo antes, creo que después de la elección, que le tiró a Trump, básicamente. Y después Trump dijo que ella tenía que recusarse de sus casos. Eso quedó ahí. Pero le tiró duro. Y era una mujer, pues, valiente en ese sentido. Que ahora, pues, no se retiró cuando Obama tenía control del Senado. No jugó para su corillo. Yo, si fuera demócrata, que no lo soy, pues también reconocería eso, no jugó para su corillo. Y después, pues, si una vez controlaban el Senado republicano, pues eso no se sabía que iba a pasar, pero igual estaba Obama, lo pudo haber intentado. Y ahora, pues, leí que supuestamente poco antes de morir le escribió una nieta que, ya jugando a la política, ¿verdad? Que su último gran deseo era que no fuera sustituida hasta que cambiara un nuevo presidente. No se sabe si va a perder Trump, no se sabe si van a entrar los republicanos, ¿verdad? Pero aún así, todo parece indicar que ese último deseo, si ese lo fuera, no se lo van a honrar. Pero esto no está escrito en piedra, es solo mi opinión al respecto. Me puedo equivocar, me he equivocado en el pasado. Así que nada, mi gente, por esa razón quería hablar de esto y no quería esperar a la semana porque también tenemos otra sorpresita. Acabamos de sacar un programa bien chévere con Aníbal Núñez. Gracias, Corillo, gracias, brother, por estar con nosotros en ese programa reaccionando al debate. Ha gustado mucho esa reacción al debate. Y ya tenemos algo planeado para esta semana que entra. Así que decidí meter este programita ahí a lo loco de repente. Y espero que lo hayan disfrutado. Así que, Corillo, un abrazo, cuídense, hasta la próxima. Eso es todo por hoy, esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su podcatcher favorito y YouTube y síganos en nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.